Vamos con nuestro jueves de paisajismo. Hemos dado ya la bienvenida a esta semana y nos falta hacerlo con Ismael. Muy buenas. Buenas tardes, José Manuel. Pues ya con la primavera, ¿no? Esta semana hemos dado la bienvenida a la primavera, Claro. y no podemos dejar de hacerlo en la sección de paisajismo. Y para ello, pues vamos a hablar de un tema muy especial. De un tema muy especial porque va a ser, de las plantas que vamos a hablar, va a ser difícil encontrarlas en nuestra flora autóctona, ¿no? Vamos a hablar de enredaderas, porque si yo te dijera, dime una enredadera, seguro que te vendría a la cabeza cualquiera, pero seguramente exótica. Y también para darle la bienvenida a la primavera, pues hemos llenado el plato de flores y de enredaderas. Es difícil encontrar en nuestra flora autóctona enredaderas, plantas trepadoras, pero sí que tenemos algunos ejemplos, como son las clematis o clemátides. Estas plantas, ahora su floración, como estamos viendo, es una floración más bien discreta, también muy bonita, pero que no llama tanto la atención porque es pequeñita. Nos llamará más la atención cuando a lo largo de la primavera y ya entrado el verano, sí, estas flores se conviertan en el fruto, que es un fruto como si fuesen pelitos, como barbas, y es lo que le da el nombre, ¿no? ahí lo estamos viendo precisamente, y es lo que le da el nombre común a esta planta, que le llaman la barba de anciano, Bueno, podría ser. o la planta de los pordioseros, porque es como una barba así un poco cuidada, ¿no? Existen otras especies también, pero que tienen de clematis, que tienen el mismo aspecto, pero que incluso son más aromáticas que esta, que es la Clematis bitalba. Lo que pasa que, bueno, pues también son un poco urticantes y pueden llegar a ser un poquito tóxicas, por lo que es muy difícil encontrarlas en viveros, y por eso tampoco las tenemos aquí esta tarde en el plato. Por otro lado, también una trepadora, ¿sí?, que perteneciente a nuestra flora autóctona, que sí que es muy interesante para incorporarla en nuestros jardines, es el lúpulo, que lo conocemos quizá mucho más por el ingrediente de la cerveza, ¿no? La flor y el fruto es el ingrediente de la cerveza. Como vemos, el lúpulo es otra planta trepadora, además de hoja caduca, que nos puede dar esos colores muy interesantes en otoño al cambiar el color de la hoja, y también la floración ahora mismo. Es una planta que tiene floración masculina y la floración femenina. La flor más atractiva, que es la que vemos ahora mismo, es la flor femenina, que es como una especie de piña verde, pues eso, muy atractiva. Veo muchas cosas aquí, Ismael. Pero, claro, aquí hemos traído a Platón, hemos traído varias especies precisamente exóticas. Vale. Que son interesantísimas por su floración. Todas enredaderas, ¿no? Todas son enredaderas, trepadoras. Trepadoras. Sí. Y todas tienen cosas en común y cosas y contraste, vamos a llamarlo así, ¿Por ¿no? dónde empezamos? Pues mira, vamos a empezar por lo que tienen en común. Todas y cada una de ellas son plantas que se enredan, que trepan a través de su propia estructura. Es decir, no tienen estructuras auxiliares, como podría ser, por ejemplo, los zarcillos de las parras, sí, que son unas estructuras que se van enganchando, o otras especies que tienen como ventosas, ya hablaremos de esas, sino que es su propia, si lo vemos en detalle, es su propia rama, su propia estructura, la que se va enredando en el soporte. Por lo tanto, si las queremos establecer en nuestro jardín, tenemos que tener en cuenta que debemos disponer de un soporte. Estas dos que tenemos aquí en concreto es un caso muy especial. Son glicinias. Eso te iba a decir, digo, ¿qué son? Que no las hemos presentado. Sí, son glicinias, y es interesante saber el nombre científico porque son dos especies diferentes. Vale. Esta que tenemos a la izquierda es Wisteria sinensis, vale, y esta que tenemos a la derecha es Wisteria floribunda. ¿Por qué son interesantes? Porque una florece, ahora mismo no las tenemos en floración, pero una florece ahora mismo a principio de primavera y otra florece más adelante. Vale. En ese aspecto las podemos diferenciar, pero también las podemos diferenciar con otra curiosidad. ¿Con qué? Esta de aquí que tenemos aquí, la Wisteria sinensis, sí, vemos que comienza a enredarse empieza hacia la derecha y va en este sentido. ¿Siempre igual? ¿No? Siempre va a enredarse en este sentido. Y sin embargo, la Wisteria floribunda vemos que se enreda en el sentido contrario. Aquí lo vemos muy claramente. Claro. Entonces, si queremos identificarla porque la vemos por la calle o en un jardín, este es un aspecto. Qué curioso. Luego, el aspecto de la floración también es interesante porque esta florecerá primero, esta florecerá después. Si las combinamos, extenderemos la floración en el tiempo.
Hablando de flores, esa sí que... Aquí tenemos una de las más famosas, ¿no? Sí. Tenemos la bugambilla, también una planta exótica. Esta es una planta pues más bien de clima más templado, tropical. Por eso hablaba de contrastes. Estas y el jazmín que veremos después toleran muy bien las heladas, pero esta no tanto. ¿Y por qué es interesante esta? Porque la vemos con este color, mira, aquí se ve muy bien, la vemos con este color, pero seguramente no sabemos que esta coloración tan llamativa no es realmente la flor, sino que la flor está dentro. Está dentro. Pasa algo similar como con lo que ocurría con la flor de Pascua, que la flor está dentro de estas estructuras que son realmente las brácteas. Y aquí tenemos esta que ha empezado a florecer. Por último, vamos ya rápidamente con sí, esa última. tenemos este jazmín, que es un jazmín asiático, se parece mucho al jazmín autóctono que tenemos aquí, es como si lo hubiésemos escalado, si lo hubiésemos aumentado, lo tenemos en floración y también es un jazmín que resiste mucho las heladas. Ambas, tanto la bugambilla como el jazmín, necesitaríamos una estructura porque si no se nos desmadraría, ¿no? Sería un caos. Y lo que comentaba, ¿no? Es si la combinamos con el jazmín autóctono, que sí que lo podemos encontrar pues, en viveros y en centros de jardinería, podríamos crear una composición de estrato bajo y de estructura vertical muy interesante en nuestro jardín. Bueno, desde luego que sí, tomamos nota como siempre de esos consejos para nuestro jardín. Gracias, Ismael, una semana más. Nada.